En esta mañana hermosa y preciosa que el Señor nos da, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Dice así las Sagradas Escrituras: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estimados hermanos y amigos, ¿quién realmente nació en Belén, en la ciudad del rey David? ¿Quién nació? El día que nació Jesús, mientras unos humildes pastores velaban sobre su rebaño, dice la palabra de Dios que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor para darles un gran anuncio, una buena nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, para toda la tierra, para toda Tarma, para todo el Perú, para todo el mundo entero, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese lindo y hermoso bebé que nació allá en Belén era el verdadero Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy en día, la palabra Señor se puede denominar a cualquier persona y cualquier objeto. Seguramente usted utiliza también esta palabra Señor. Señor Antonio, señor Martínez, señor alcalde, señor presidente, señor de Muruay, señor de Zipán, señor de Lure, señor de los Anillos, etc. A la entrada de la ciudad de Pucallpa, una vez me llamó la atención un gran cartelón. Ciertamente llama la atención. Este cartelón decía: Jesucristo es el Señor de Pucallpa. Eso no quiere decir que todos los pobladores de Pucallpa están sometidos al señorío de Cristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra Señor en el tiempo de nuestro Señor Jesús tenía un profundo significado que no podía ser usado por cualquier persona, y peor por cualquier objeto. En los tiempos bíblicos la palabra Señor era un título exclusivo de aquellas personas que reunían ciertas características. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, y aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Yo le pregunto, estimado hermano y amigo, ¿quién nació en Belén? ¿Quién realmente nació en Belén? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Este anuncio de un ángel de parte de Dios para darnos el regalo más grande que este mundo necesitaba. El regalo de su Hijo, de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, llamado el Salvador, Cristo, el Señor. La mejor noticia para el día de hoy, estimado hermano y amigo, es una buena nueva de gran gozo para todo el pueblo. Lo que ya fue planeado por Dios allá en la eternidad, antes de la creación, antes que hubiera cielos y tierra, Dios ya había planificado enviar a su Hijo a este mundo. Y se cumplió perfectamente cuando el Señor Jesús nació allá en un humilde pesebre, el pesebre de Belén. La buena nueva, es una buena noticia, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Al Señor le dieron muchos títulos, y cada título tenía un significado muy especial. Aquí en esta mañana es el ángel de parte de Dios que le da 3 títulos en su nombre, a su nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese título es Salvador, que es el Cristo, el Señor. En primer lugar, el ángel le dice bien claramente que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús es llamado el Salvador del mundo. Él vino a salvarnos de la esclavitud. Estimado hermano y amigo, ¿qué esclavitud? Del pecado, de la esclavitud del poder de Satanás, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de la condenación eterna y el infierno. Por eso Jesús es llamado el Salvador. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estimado hermano y amigo, Jesús viene a este mundo por usted y por mí, para librarnos de la muerte, de la condenación eterna. El apóstol Pedro decía: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación. Estimados hermanos y amigos, no hay para los hombres la manera como salvarse a sí mismo, no lo hay. Hay mucha gente hoy en día que dicen que pueden salvarse a sí mismo, pero es imposible. Usted no se puede salvar por ser gente religiosa. Usted no puede salvarse por tener padres cristianos.
Usted no puede salvarse por asistir o ser miembro de una iglesia, ni siquiera por ser bautizado. El bautismo no salva, el bautismo no perdona ni limpia los pecados. No es por las buenas obras, estimado hermano y amigo, que la persona se salva. No es por guardar la ley, dice la Biblia, no es por guardar la ley. Hay algunos que se están procurando salvar su alma, su vida, guardando la ley. Lea el libro de Romanos, lea el libro de Gálatas. La Biblia enseña que no es por guardar la ley. No es por hacer obras de justicia que usted se va a salvar. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo entonces se salva usted y yo? ¿Cómo vamos a ser salvos? La única manera que podemos ser salvos es por la obra de Cristo Jesús allá en la cruz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría y inteligencia. Estimados hermanos y amigos, gracias a Dios por todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas en Cristo, que han creído, han puesto su fe en el Señor Jesucristo y lo han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios mismo, cuando uno cree, cuando uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, Dios mismo nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Si usted, estimado amigo, amiga, se considera un pecador condenado, entonces necesita un Salvador urgente, más que urgente en esta Navidad. Lo que usted más necesita es un Salvador. Dice la palabra del Señor en segundo lugar: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Aquel niño que nació en Belén, estimado hermano y amigo, era el Cristo, el ungido, el Mesías, enviado por Dios. Cristo es en español, que significa ungido. Mesías es un término hebreo que significa ungir con aceite. El título de Cristo enfatiza, estimado hermano y amigo, una unción especial de Jesús de Nazaret para cumplir los planes, los propósitos de su misión en este mundo como Hijo de Dios y Salvador de este mundo. La unción era un término aplicado solamente a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes más tarde. Los evangelios nos dan la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías.
Realmente, los profetas anunciaron su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte, y todo se cumplió perfectamente. Todo se cumplió perfectamente. Los evangelios, estimados hermanos, es tiempo que usted y yo, en este tiempo de Navidad, podemos meditar bastante en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se nos dice con toda claridad que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. El Señor Jesús con toda autoridad podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Más en el capítulo 4 de Hechos, llama a Jesús el ungido de Dios. Este era un término utilizado para enfatizar a Jesús como el único escogido por Dios, el ungido de Jehová, para salvar a este mundo, traer vida a este mundo. Cuando Jesús, nuestro Señor, comienza su ministerio, claramente Él aceptó este título de que Él era el verdadero Cristo. Él nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué maravilla! Ahí podemos ver la misión, el propósito, porque el Cristo se reveló, se manifestó en este mundo. ¿Cómo obró esa unción sobre nuestro Señor Jesucristo? Una vez más, hay que repetir lo que la palabra del Señor nos enseña. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Estimados hermanos y amigos, Jesús recibió toda la plenitud del Espíritu Santo. No tenía restricciones, ni límites, ni medida. ¿Crees de todo corazón que Jesús es el verdadero Cristo, el Mesías, el ungido? ¿Qué dices, estimado hermano y amigo? ¿Crees de verdad, de corazón, que Jesús es el verdadero Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová? En tercer lugar, ¿qué dice el anuncio del ángel? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Es otro título que recibió el niño Jesús cuando nació en Belén. Cuando miraban a ese lindo y hermoso bebé acostado en un pesebre, era el Salvador, era el Cristo, pero también era el Señor. Cuando le dan ese
título de Señor, le están exaltando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Señor en la Biblia, en las Escrituras? Curioso. Quiere decir soberano. Quiere decir máxima autoridad, jefe, amo, dueño, de todo. Eso es lo que implica la palabra Señor. En la Biblia, un nombre tiene gran significado y siempre va a comunicar algo acerca de la persona, quien lo lleva. Jesús es el Señor, estimado hermano y amigo. La palabra del Señor es un título que se usa en toda la Biblia para comunicarnos la soberanía de Dios. Ese nombre, Señor, solamente le corresponde al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Señor, usted debe pensar que Jesús tiene su supremacía, autoridad sobre todo. Significa que Jesús tiene toda supremacía, todo poder, toda autoridad para decidir hacer o no hacer. El que tiene control absoluto de todas las cosas. Eso es el Señor, el que tiene la primera y la última palabra. Si decimos a Jesús Señor, esto quiere decir que debemos estar totalmente sometidos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, a su señorío. Cuando se aplica a Jesús, decirle Señor se refiere a su absoluta soberanía sobre toda la creación, sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de su iglesia. Amados hermanos y amigos, ese Jesús resucitado, ese Jesús exaltado a la diestra de Dios, ha sido hecho Señor y Cristo, y que reina a la diestra de Dios como Señor, como Rey. El Señor Jesús nació para ser Señor por toda la eternidad. No es Señor en término temporal, sino es eterno. Su señorío es eterno. Es eternamente, sempiternamente por los siglos de los siglos. La palabra del Señor dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. A Jesús, estimado hermano y amigo, a Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si Jesús es el Señor, entonces todos los que creemos y confiamos en Él, debemos obedecerle, estimado hermano, hermanita. Yo doy gracias a Dios por todas las hermanas y hermanitas en Cristo que se esfuerzan día en día a obedecer a su Señor, a su Salvador. Qué testimonio más hermoso ver en una iglesia, en una congregación de hermanas y hermanos que le obedecen. No que dicen ser creyentes, sino que le obedecen porque son creyentes. ¿Y cuál es la extensión de la soberanía de Cristo? ¿Cuáles son los límites de la soberanía de Cristo? La palabra del Señor. Cristo con toda autoridad nos enseña
Dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, toda soberanía. ¡Qué maravilla tener a Jesús como el Señor! Un Señor eterno, glorioso. En su vestidura, dice en el libro de Apocalipsis, y en su muslo tenía escrito este nombre: de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá alguna criatura o alguien que no está bajo su gobierno, bajo su autoridad? ¿Qué dice usted, estimado hermano y amigo? ¿Habrá alguien que diga que no está bajo su autoridad y gobierno y señorío de Cristo? Cada ser viviente, cada cosa creada, todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo. El salmista decía: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Estimado hermano y amigo, Jesús es Señor sobre toda la naturaleza. Jesús es Señor sobre todos los poderes celestiales. Jesús es el Señor sobre todos los ángeles, arcángeles, querubines. Jesús es el Señor sobre todos los principados y potestades. Jesús es Señor sobre todos los hombres. Su señorío de Cristo, de nuestro Señor, es sempiterno, que quiere decir que no tiene fin, y su reino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Nunca va a dejar de ser Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por último, estimado hermano y amigo, la única manera de ser salvo, la única manera de ser perdonado, justificado, es cuando creemos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Es la única manera de aceptar a Jesucristo, de ser salvo, ¿no? Justificado, lavado, limpiado por la sangre de Cristo. Cuando uno cree y confiesa públicamente a Jesús como su Señor, su Salvador personal, la palabra del Señor dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así como nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre todo, también es un Señor personal, individual, propio de cada uno de los que creemos en Él. El Señor Jesús es un Señor personal, solamente de los que creemos en Él y nos sometemos voluntariamente a su señorío. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree de todo corazón en la obra expiatoria de Cristo y confiesa con sus labios, llega a ser salvo. Y Cristo llega a ser su Señor y su Salvador. La iglesia verdadera, la iglesia evangélica verdadera,
está compuesta de personas que han creído y confesado públicamente a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que le invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No puedes decir ser cristiano o ser evangélico si Cristo no es tu Señor. Usted no puede decir, me voy al cielo, soy salvo, si Jesucristo no es su Señor. Estimado hermano y amigo, amiga, todos nuestros amigos y amigos especialmente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La única manera, no hay otra manera. Ahí donde estás usted, en este momento, humíllate, quebrántate delante del Señor. Pídele perdón. Desde allí, cuando usted hace una confesión pública delante del Señor, dice la palabra del Señor, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué va a pasar cuando usted cree de todo corazón en Cristo? ¿Qué va a suceder? Va a suceder un gran milagro en tu vida, estimado amigo, amiga. Va a comenzar a tener una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Dios cumple su palabra, cumple sus promesas, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Los que son salvos han sido hechos nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, una nueva vida, para seguir a Cristo, creer en Cristo como Señor durante toda su vida. La palabra del Señor dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla, qué milagro más grande ocurre en el instante cuando uno cree y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, de su vida! Pero el que se une al Señor, dice, es un espíritu con Él. Llegamos a ser un solo espíritu con Cristo. Estimado amigo y amiga, si tú crees de todo corazón, si la palabra del Señor ha llegado a tu corazón, yo te invito que allí donde estés, humíllate, quebrántate, arrodíllate, póstrate delante de un Dios santo. No necesitas ir a una imagen, a un ídolo. Ahí donde se encuentra, inclina tu rostro, dígale, Señor Jesús, algo así, dígale, no tan igual, pero dile con tus propias palabras, Señor Jesús, por mucho tiempo he andado en el camino del pecado.
deleitándome en el pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco mi miserable condición de pecador. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Yo creo que Jesús murió en la cruz. Derramó su sangre para ser mi Salvador, para ser mi Cristo, mi Señor. Yo creo que, y en este momento te recibo mi corazón como mi Señor y Salvador. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Te necesito. Tome control de mi alma, de mi pensamiento, de mi corazón. Todo mi ser te entrego. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén.